Hola a todos, soy Víctor Costa, director de Vía Empresa, y hoy voy a acompañaros como presentador y moderador en esta mesa redonda y virtual titulada La cultura de innovar de Publica 21. El nombre no hizo la cosa, o sí. El título de La cultura de innovar nace de un juego de palabras de la directora general de la Fundación del Banco Sabadell, Sonia Mulero, que es la gran culpable, entre comillas, de que hoy estemos todos aquí reunidos. Así pues, la innovación tiene que ser cultura y la cultura tiene que ser innovación. Hace aproximadamente 4 meses, en pleno mes de octubre, en plena pandemia y con los bares y los restaurantes cerrados en Cataluña, tuve el placer de compartir un mediodía con Ferran Adrià, en la sede del Bulli Foundation, en Barcelona. Ferran es un genio catalán con alma de artista que se enamoró de la cocina hasta ser el mejor del mundo, con permiso de los hermanos Roca. Tenían que ser solo unos pocos minutos, pero con él acabamos hablando durante horas, entre mascarillas y con un muñeco Mickey Mouse de por medio, hasta llegar a la receta sistémica y holística sobre la innovación, la creatividad y el conocimiento. ¿Qué es la innovación?, le pregunté. La innovación está bien definida. Es la introducción a un cambio creativo que tenga éxito, de manera interna o externa, me respondió. En esa inspirada entrevista publicada en Vía Empresa, Ferran también añadió que la innovación se tiene que ver de forma muy poliédrica y desde un pensamiento sistémico y holístico. Para innovar se tiene que tener una actitud creativa. También recuerdo como otro gran gurú y colaborador de Vía Empresa, como Xavier Marcet, dijo un día que la innovación estaba en la mirada, la tecnología venía después. Y hoy, para mirar la cultura de la innovación desde todas las perspectivas posibles y con nuestra actitud más creativa, contamos con una mesa redonda de lujo, formada por Sonia Mulero, directora general de la Fundación Banco Sabadell, Albert Guijarro, director de Primavera Sound, Yolanda Pérez, directora de Banco Sabadell Startup y Hub Empresa, Banco Sabadell, y Jordi Torrent, Open Innovation Manager de DAM. Empecemos contigo, Sonia. A Sonia hace poco tiempo que la conozco, pero si algo me gustaría destacar de entrada de ella es su pasión por las personas y los proyectos que ponen en valor el hacer algo distinto y no dejar nunca de descubrir, experimentar y explorar nuevos horizontes. A Sonia le brillan especialmente los ojos cuando habla del impacto y el retorno de esos proyectos que a menudo nos hacen ser mejores personas. Sonia, ¿qué es y cómo definirías la cultura de la innovación? Hola Víctor, hola a todos. Bueno, en primer lugar, en nombre de Fundación Banco Sabadell, a la que represento en este momento, muchas gracias a vosotros, a ti Víctor, a ti Yolanda, Jordi y Alberto por querer participar en esta mesa. Es un lujazo, como hemos dicho antes de entrar. Me haces una pregunta que ya has respondido, me lo has puesto difícil porque además has dado ejemplos de personas que son muy relevantes en el mundo de la innovación, pero yo quiero poner un ejemplo que me comentó el otro día una buena amiga. Me dijo que innovar es como cuando en casa haces una reforma y el cambio se provoca o se produce en el momento que cambias los muebles. Para mí es bastante gráfico, porque innovar quiere decir introducir elementos nuevos en tu gestión y ser capaz de destruir paredes para cambiar las cosas. Vinculado a la cultura y con el juego de palabras que propusimos con Víctor, la cuestión no era hablar de innovación en cultura, sino de hablar de la propia cultura de innovación, y por eso creí muy relevante invitar a estos ponentes que ahora os explicarán sus proyectos y el porqué de ellos y el sentido, porque creo que la cultura más que nunca ahora, que en este momento se ha adaptado. De hecho, hoy me leía el estudio que ha hecho Fundación Contemporánea de los cambios que ha provocado la pandemia en la cultura, y un 74% adoptó sus contenidos y un 64% casi adaptó sus contenidos. Pues los ejemplos que vais a ver han adaptado contenidos. Bueno, de hecho hay uno de los ejemplos que ayuda en temas de emprendimiento y de innovación en Banco Sabadell, Jordi dentro de una empresa y Alberto como responsable codirector de Primavera Sound es uno de los ejemplos de innovación en cultura. Y entonces vamos a escucharlos, Víctor, porque como decíamos es una mesa de lujo y vale la pena que vayamos a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Seguimos ahora con Albert Guijarro, director del Primavera Sound, el único festival en toda España que prácticamente, o no sé si incluso del todo, agota todas sus entradas el mismo día que salen a la venta. Un festival al que no he tenido nunca el placer de asistir, pero sé por buenos amigos que se codea entre los más grandes del mundo, como Tomorrowland, Coachella o Conbury.
Con el apoyo de Albert y el Primavera Sound, así como de la Fundación de Lluita contra la Sida y las Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias y Pujol, se hizo el primer estudio clínico de cribaje masivo en eventos de música en vivo. Albert, ¿cómo se innova en cultura? Hablamos también del estudio clínico, de dónde y cómo surgió la idea y cuál ha sido un poco el resultado. Bueno, a nosotros nos ocurre un poco que no nos damos cuenta, casi nos lo dicen de fuera, que estamos innovando. Y quizás es porque lo llevamos tan en el ADN y en la actitud que ni lo percibimos. Es alguien que nos analiza luego y nos lo dice y dices, no, si estáis innovando. Entonces, a partir de ahí, bueno, un poco mirando hacia adentro, lo primero que percibo es que para innovar tienes que conocer muy bien el medio donde estás. Conocer el medio donde estás y el ámbito cultural, en este caso el nuestro, el de la música, no significa, o no solo significa, tener un estudio donde te explica cómo es tu público, cuáles son las tendencias, sino es que formas parte de este círculo cultural. Formas parte, es decir, que lo vives día a día, estás dentro, lo vives y sabes cuáles son los pormenores, sabes cómo, de qué forma de discurso es la correcta para dirigirte a un público. Si tienes que hacer una ironía, ese público lo va a entender. Eso nos hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, a la hora de hacer a lo mejor un anuncio que muchas veces pues has cogido una agencia y han tenido que hacer un brainstorming alrededor y demás. Y cuando nos dimos cuenta que en nuestro propio equipo teníamos la gente que podía crear ese discurso, pues nos dimos cuenta de que lo llevábamos dentro todo esto. Una vez conoces tu entorno, pues evidentemente hay que arriesgar. Sin riesgo no hay una evolución, y el riesgo también conlleva un ensayo-error. Es cierto que casi toda la gente siempre te ve, o el público te ve cuando tienes éxito. Los errores no los ves, pero los errores son muy importantes para evolucionar, para tomar medidas y como una medida de evolución e innovación. Para mí es muy importante el error y el no tener miedo, el arriesgar constantemente, ya sea en formato, ya sea en programación. Creo mucho en las programaciones nicho, porque a veces a nosotros nos creían un festival de nicho y al final hemos acabado siendo un festival de masas, ¿no? Es decir, que el arriesgar es una parte muy importante de la innovación. Luego hay otra parte que para nosotros es muy importante, que es y que está relacionado con esto del ensayo-error y el riesgo, y es el do it. A nosotros muchas veces no somos de crear, cuando tenemos un proyecto, una idea, no la empezamos a redactar, a decir puntos en contra, puntos a favor. Sí que las discutimos y las ponemos en una mesa. También es muy importante el equipo y contrastar ideas, pero es el do it, hazlo. Esa espontaneidad la vemos muy importante, y nos damos cuenta nuestra diferencia de a veces de centros culturales o más de otros entornos más encorsetados, ¿no? De que les falta espontaneidad, y esa espontaneidad es muy importante tenerla para crear sorpresa en el público y crear momentum, unos momentos no programados, ¿no? Y es otra de los componentes que vemos muy importante. También nos damos cuenta de que nosotros somos de crear desde lo emocional. Desde lo emocional quiere decir que nos tiene que apetecer, nos tiene que gustar, tenemos que ver un interés por el tipo de programación, porque, como os decía, vas a un nicho, porque socialmente lo vemos interesante, porque va para una comunidad, en interés de una comunidad, o es inclusivo, o creamos nuevos discursos, o ayudamos a evolucionar en los movimientos, no sé, por decir algo, en feminismo, en LGTBI, como hicimos hace 2 años con el de New Normal, ¿no? Te los tienes que creer, los tenemos que tener bien asumidos, y a partir de ahí, una vez has creado algo desde un punto de vista más
emocional y visceral es si en ese momento ya se ejecuta con la técnica, con el raciocinio y hay que llevarlo a cabo de una forma muy técnica. Y también para mí son importantes a veces estos momentos de distensión, ¿no? Ya sea una comida, momentos que a lo mejor no has quedado para crear o para tener un brainstorming, sino que surge. A lo mejor estás o tomando copas o a lo mejor estás en una comida y allí surgen ideas a veces disparatadas. Pero a veces en ese disparate nos hemos dado cuenta que han salido muy, muy buenas ideas. Así que también creo en esos momentos de distensión. Me preguntabais de cómo surgió el ensayo clínico. En realidad surgió de un momento de distensión cuando coinciden el doctor Buenaventura Clotet con mi socio, Pablo Soler, en una comida y ambos empiezan a hablar de la situación actual, bueno, uno explica la problemática, el otro explica qué medios se pueden tomar y ambos se empiezan a desarrollar y, diríamos, a imaginar cómo debería ser eso. Inmediatamente lo llevamos a la oficina, lo ponemos en común con el resto del equipo y cada equipo empieza a desarrollar de esa idea que en ese momento es una charla en una cena, pero que está dando las pistas e imaginando de cómo tiene que ser volver a hacer conciertos o hacer festivales y que hay una posibilidad, ¿no? Y es a partir de ahí, pues con los conocimientos científicos y con todo el conocimiento del mundo de la producción y de cuáles son las problemáticas en un festival, cuando se empieza a crear el protocolo y a llevarlo a cabo. En líneas generales, ese es el inicio, la creación de lo que fue el ensayo clínico de Apolo. Gracias, Albert. Nos hablabas de errores, de espontaneidad, de crear desde lo emocional como forma de innovación. Ahora es el turno de Yolanda Pérez, directora del Banco Sabadell, Startup y Hub Empresa Banco Sabadell. Yolanda cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la emprendeduría y con más de 12 años de experiencia como directora de crecimiento empresarial, directora de incubadoras y del Parc Tecnològic y también board member de Innocels. Yolanda, ¿el crecimiento empresarial tendría que ir más ligado a la innovación? Bueno, hola a todos. Primero de todo, muchísimas gracias tanto a Pública 21 como a la Fundación Banco Sabadell por invitarme. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo diría más, ¿no? Más que al crecimiento empresarial, a lo que va ligada a la innovación hoy en día es a la supervivencia empresarial, ¿no? Yo creo que hemos vivido un cambio de paradigma con la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías que han disrupcionado muchas industrias. Perdonadme la expresión disrupcionar, que no debe ser muy correcta en castellano, pero bueno, yo creo que todos me entendéis y no sé si hay algún sinónimo. Seguramente la primera industria que se vio precisamente disrupcionada por Internet fue la musical, ¿no? Y bueno, y la prueba... Hace ya tantos años que esa industria ha cambiado completamente y sus profesionales ya viven en un nuevo paradigma y la prueba pues es Albert y todo lo que nos está explicando, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten cambios de paradigma de casi todo y de casi todos los sectores y siempre hay innovadores con diferentes motivaciones, con ideas para impulsar esos cambios, sobre todo si son mercados grandes y son mercados rentables. Y entonces ahí pueden mejorar radicalmente el servicio a los usuarios o simplemente cambiar las reglas del juego y los actores principales o las dos cosas. En fin, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero después de la musical han seguido otras industrias que han ido cambiando o están cambiando radicalmente por esas disrupciones a veces externas al propio sector. Como decía Albert,
es mucho más rico si ese cambio se produce desde dentro, pero a veces viene desde fuera porque desde dentro no se ha producido, ¿no? Por ejemplo, pues el sector de los viajes es otro que todos tenemos en mente, ¿no? La banca también está un poco en ese proceso y ese quizás lo conozco un poco más y se está pues beneficiando también de innovaciones que están surgiendo gracias a la Open Innovation, ¿no? Bueno, lo importante es que la tecnología actual ofrece infinitas posibilidades de innovar y mejorar las empresas, mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes, posibilidades que muchas veces pues, no están siendo aprovechadas todavía, ¿no? Y lo hemos sufrido durante la pandemia con sectores tan claves como pueden ser los de la salud o la educación, ¿no? Parecía que en la salud y en la educación había grandes oportunidades para mejorar gracias a la tecnología. Cada año había apuestas de cuál iba a ser el siguiente sector en verse disrupcionado por las startups, pero a las startups les costaba mucho entrar en esos sectores, entre otras cosas, porque no quedaba claro quién iba a pagar por esos nuevos servicios. Y por otro lado, desde la administración, pues parecía que no había recursos para esas mejoras, o sea que tampoco se acababa de impulsar desde dentro. Y bueno, pues el COVID ha impulsado la digitalización de estos dos sectores, o por lo menos ha puesto de manifiesto la necesidad de hacerlo y también ha mostrado algunos caminos, ¿no? Y eso además, a esto le podemos añadir, ¿no? Pues todo el incremento de la tasa de digitalización de los ciudadanos, que es algo de lo que ya se ha hablado mucho y que va a hacer que todos estos cambios se agilice muchísimo y también se exijan, ¿no? De alguna manera. Y por poner el ejemplo del sector al que muchos de los asistentes pues pertenecerán, ¿no? En el sector cultural, pues yo creo que está pasando un poco lo mismo como apuntaba Sonia al principio, ¿no? Para empezar, ha cobrado gran relevancia este sector, yo creo, durante el confinamiento. Y desde el comienzo de muchas tecnologías, como puede ser las tecnologías 3D o la realidad virtual, la realidad aumentada, sus desarrolladores siempre han visto aplicaciones en el campo cultural, en el campo museístico, de las artes escénicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito museístico, pues el concepto, ¿no?, que se hablaba, ¿no?, del museo expandido, personalizar la experiencia del visitante, desbordar los límites espaciales del museo y los límites temporales también, ¿no? Bueno, pues todo esto ha tomado más relevancia que nunca durante estos meses y además la tecnología también permite crear plataformas de contenidos digitales, crear comunidades alrededor de determinados intereses. Veremos a ver qué posibilidades ofrece Clubhouse, por ejemplo, esta nueva red social que está causando furor desde que se lanzó en España hace muy pocas semanas, con canales donde la gente debate por intereses, ¿no? Todo el tema de las redes sociales y los intereses, que en torno a la cultura, por supuesto, hay grandes pasiones y todo el mundo se puede sentir interpelado, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para ver cómo innovar, para ofrecer un mejor producto o servicio y ser más relevante para nuestro usuario, ¿no? Generarle pues una mejor experiencia, que hoy en día pues a nadie se le escapa que enriquecer la experiencia es lo diferencial, ¿no? Lo importante yo creo que es pensar en clave usuario y ver cómo le podemos servir mejor, ¿no? Un poco también Albert hablaba de esto antes. También nos puede ayudar, por ejemplo, otra tecnología como es el Big Data, ¿no? Para entender qué es lo que, cómo los usuarios consumen nuestros contenidos o qué les interesa, qué tendencias. También la inteligencia artificial puede ayudarnos. Y para desarrollar nuevos servicios, pues las tecnologías inmersivas, la gamificación. Internet favorece además modelos innovadores de recomendación de contenidos, tanto audiovisuales como contenidos editoriales, bueno, cualquier tipo de contenido y de experiencia al final, ¿no? Y en otro ámbito de cosas totalmente diferente, pues el blockchain, por ejemplo, yo creo que está llamado a tener un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el copyright, la gestión de los derechos de autor, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que sí, que innovar pues nos puede ayudar mucho a crecer empresarialmente si lo hacemos bien, si lo hacemos para el cliente y con el cliente. Yo creo que aquí todo lo que tiene que ver con la co-creación y con las metodologías también impulsadas pues desde el ámbito de las startups, ¿no? Las metodologías Agile Canvas, otro tipo de metodologías como ágiles, ¿no? Y que van contrastando siempre con el cliente, nos puede ayudar a innovar y a crecer.
Y bueno, yo creo que además de ayudarnos es que es imprescindible hoy en día innovar para seguir siendo relevantes. Luego, si queréis, podemos hablar de algunas experiencias concretas o de algunas startups en las que hemos invertido que trabajan en el mundo relacionado con la cultura. Pero bueno, no querría alargarme más. Música, viajes, museos, banca, salud, educación. Como decía Yolanda, las oportunidades de la tecnología y de la disrupción más que la innovación y que ha ido creciendo todavía más en tiempos de COVID, ¿no? Gracias, Yolanda. Para acabar esta primera ronda de intervenciones, contamos ahora con Jordi Turrent, Open Innovation Manager de DAM, que no sé si conoce bien o no el modelo de Clubhouse que nos comentaba ahora Yolanda, con una amplia experiencia en tecnología, innovación y disrupción, tanto en startups como grandes corporaciones. Jordi estuvo plenamente implicado en la creación de Barcelona Tech City. Jordi, ¿cómo definirías la Open Innovation? Y cuéntanos un poco cómo la aplicáis en DAM. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Es un lujo para mí y es un honor participar al lado de ponentes tan interesantes y tan relevantes como los que han hablado hasta ahora. Y nada, yo iba ahora a soltaros una definición teórica de lo que es Open Innovation, pero al final es que estaba oyendo a Alberto y lo que comentaba de la Such Clinic, que por cierto, yo participé y la verdad es que quiero decir que fue un éxito, tanto como experiencia de usuario, pues realmente fue realmente muy interesante. Y al final es esto, Open Innovation, es que tampoco creo que es un ejemplo muy claro de lo que es innovación abierta, ¿no? Como dos corporaciones pues se unen, dos corporaciones o una corporación o dos empresas se unen para innovar en un aspecto concreto, ¿no? De hecho, os voy a explicar después un caso concreto de DAM. ¿Qué es innovación abierta? Básicamente, innovación abierta es un término acuñado por Henry Chesbrough en el 2003, es decir, que ya ha llovido desde entonces, es un profesor de Berkeley. Y hay diferentes definiciones, ¿de acuerdo? Pero digamos que el denominador común es que es innovación abierta es como la construcción de un marco de generación de innovación diferente a la tradicional. Y cuando hablo de tradicional, quiero decir la innovación pues más ligada al departamento normalmente de R+D de una compañía, muy ligado a los conductos internos tradicionales de la compañía, muy ligado al core business y básicamente una innovación de tipos incremental, es decir, una innovación, una evolución, diríamos, del producto o servicio existente, ¿no? Aquí estamos hablando de una cosa diferente. Aquí estamos hablando, cuando nos referimos a innovación abierta, a un marco donde prima sobre todo las sinergias que se generan entre la compañía, la corporación y unidades de innovación externas. Que pueden ser, pues, por ejemplo, pues startups, pueden ser asociaciones de ecosistemas, como puede ser, por ejemplo, más claro, ¿no?, que tenemos aquí en Barcelona, que es Barcelona Tech City. Entonces tenemos pues aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión, administración pública, organizaciones de todo tipo, corporaciones, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos stakeholders que te generan o que te dan una visión fresca, una visión disruptiva y que te intenta, pues que te ayudan a generar una innovación diferente a la conseguida hasta la fecha, ¿de acuerdo? Yo en DAM, bueno, hace poquito que estoy, yo hace un año y 2 o 3 meses. Es verdad que DAM ha hecho pues algunas iniciativas de innovación abierta, hasta la fecha más de carácter puntual, pero sí que ahora lo estamos todo ya organizando, estructurando en una iniciativa llamada Lab 1876, que después os voy a dar más detalles. Pero os quiero poner un ejemplo que a mí me hace especial ilusión, que es el caso del Eureka Challenge, ¿no? El Eureka Challenge, que es una iniciativa que hemos lanzado junto a MediaPro y Torres, ¿de acuerdo? Dos marcas que creo que todos conocéis, en el cual básicamente ¿cómo surgió todo esto? Os lo explico. Esto fue la verdad es que fue todo muy
nada preparado. Esto un día, después de vacaciones, con mi homónimo en MediaPro, le dije, oye, mira, estoy pensando en lanzar una iniciativa, un concurso de startups para encontrar tecnologías, soluciones que ayuden al sector Horeca, que como todos podéis pensar, pues es un sector que para nosotros es muy importante y que lo está pasando mal actualmente. Y él me dijo, oye, pues yo también estoy pensando en hacer una cosa parecida. Y digo, hombre, ¿qué dices? Pues MediaPro tiene, como podéis entender, también tener el tema del fútbol, ¿no? En los bares. Y dice, pues mira, yo también estaba. ¿Y cuándo lo querías lanzar tú? Pues mira, yo lo quería lanzar estas fechas. Oye, pues yo también. Y digo, oye, pues, ¿por qué no en lugar de hacerlo separado, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no unimos fuerza? Tenemos mejor poder de comunicación. Podemos dar mejores premios a las startups. Podemos conseguir mejores partners. Y dijimos, pues venga, y encontramos otro socio en esta aventura, como es Torres, que también tenía una problemática parecida igual, que es el sector Horeca, y dijo, oye, pues venga, nos unimos y lanzamos el Horeca Challenge, ¿de acuerdo? Y básicamente el Horeca Challenge, para que lo entendáis, es como un concurso de startups para encontrar la mejor tecnología que puedan ayudar al sector Horeca a salir de este agujero, de este mal momento que están ahora, pues a través de la tecnología, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que no los esperábamos. Se han apuntado más de 200 startups. Ahora estamos en proceso de selección de las mejores soluciones. Y la verdad es que, bueno, como experiencia está siendo una experiencia muy positiva, ¿de acuerdo? Más adelante, creo que en lo que es el apartado del debate, también os quería explicar una iniciativa de emprendimiento que creo que también os puede interesar a todos, ¿de acuerdo? Gracias, Jordi. Bien, una vez hechas las presentaciones y tras haber dado respuesta a las preguntas iniciales para cada ponente, pongamos ya luces, cámara y acción al debate sobre la cultura de la innovación. En primer lugar, quería preguntaros un poco qué diríais que hay que tener desde los distintos casos que habéis comentado cada uno de vosotros, o qué ingredientes creéis que son necesarios para fomentar el ADN innovador dentro de la cultura de una empresa. No sé si hay alguien que quiere empezar. Yo quiero decir una cuestión que te voy a destruir la pregunta ahora. No, pero escuchándolos, ¿me oís bien? ¿Sí? No, sí. La cuestión es que habéis dicho cosas muy relevantes y creo que las debemos poner en contexto para la cultura, porque no sé si están tomando nota, yo que me muevo en los foros de cultura, en el sentido que yo tomaría nota si fuese de cultura. Yolanda ha dicho tecnologías, Alberto ha dicho una manera de hacer que es bastante singular en el Primavera, y Jordi ha dicho una cosa muy relevante que es, ha explicado un ejemplo de unir esfuerzos, ¿no? Y para mí, de esta mesa, yo creo que ya se llevaría, de este trozo de la mesa se llevarían muchos datos. Así que creo que es mucho mejor, yo me callo y que ellos contesten a la pregunta, pero me gustaba apuntar en ese sentido para que se queden con el resumen de la primera parte y tomen nota, porque aunque hay ejemplos muy relevantes en el mundo de la cultura, aplicando lo que han dicho cada uno de ellos, falta un poco más, y de hecho hoy en una reunión lo hemos hablado, ¿no? Hacer este hub que, por ejemplo, es Barcelona Tech City, o en la manera que Yolanda se ha movido en el mundo de las startups, haciendo tantas colaboraciones desde Vía Startup, siendo un banco, ¿no? Si ellos pueden como gran empresa, o si el Primavera Sound como gran festival puede, la cultura en cualquiera de sus términos, y aunque sea la magnitud de la institución, también podría. Ya está, es que quería apuntar esto, Víctor, disculpa, me he salido del guión. Ya sabes que normalmente lo hago, quien me conoce sabe que suelo hacerlo. El guión es innovación también, ¿no? Supongo que ahí parece. Sí. También parte de ¿Qué diríais un poco, volviendo a la pregunta que decíamos antes, qué diríais un poco, cuáles son los ingredientes? Es decir, me acuerdo el otro día también una conversación que un compañero me decía, no necesariamente todas las empresas tienen que innovar. ¿Vosotros creéis que sí, que todas las empresas tienen que innovar o no? ¿O qué ingredientes tiene que tener una empresa para conseguir llevar a cabo esa innovación?
Bueno, yo si nadie se lanza, me lanzo yo. Mi tesis ya la he dejado clara, que creo que sí, que hay que innovar, ¿no? Y más en el momento en el que estamos, ¿no? Que realmente, pues que es realmente un cambio de paradigma único después de la revolución industrial. Entonces, el signo de nuestros tiempos son esos, ¿no? Y qué es lo que, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Que tiene que hacer una empresa, ¿no? Para fomentar la innovación internamente. Yo creo que lo fundamental es que esa búsqueda de la innovación sea genuina, ¿no? Que se lidere desde arriba, que se recompense, que se premie, que se visibilice. Esto para empezar, y luego para continuar, que se objetivice. Es decir, en una gran empresa hay muchos objetivos, las personas tienen objetivos muy claros, que se miden de forma muy clara, con unas recompensas claras, a veces en formato de variable. Pues hay que poner también objetivos claros y medirlos e incluso poner incentivos económicos para la innovación, porque realmente es algo muy relevante y nos jugamos mucho con ello, ¿no? También creo que pues, la cultura de la compañía es fundamental, ¿no? Los organigramas más planos, que la gente se sienta libre de ser creativa y de proponer cosas diferentes, que no se castigue el error, ¿no? Que no se castigue el error es muy importante, que nadie sienta que es mejor no hacer nada para no equivocarse, ¿no? Que sienta libertad para expresarse. Sí. Lo que decía Yolanda un poco al ver, ¿no? También, que habían aprendido en el primer Sauna a través de los errores. También, Exacto. como forma de innovación. Sí, muy importante, sí. Me ha hecho pensar en ello, sí. Y luego yo creo que, y también ha dicho Albert que después hay que meterle algo de metodología, ¿no? Es decir, no todo es co-creación de ideas, sino que luego hay que implementarlas, ¿no? Esas ideas hay que implementarlas y hay que hacer también, pues lo que decía también Jordi, ¿no? Todas las políticas de Open Innovation, por ejemplo, pero también políticas de intrainnovadores, ¿no? Sistematizarlas. Yo, por ejemplo, esta mañana recibía en el correo del banco pues el mail de los retos identificados para este año, ¿no? Para promover entre todos los empleados pues ideas en torno a los retos identificados, pero también hay hay espacios donde proponer mejoras o ideas para otras cosas que a lo mejor no están identificadas como retos, ¿no? O sea, sistematizar es importante también, o sea, no todo viene así por generación espontánea, ¿no? Y luego lo que me parece muy relevante es trabajar, como decíais, en colaboración, y desde el punto de vista de la cultura, ya que Sonia también ha hecho énfasis en esto, que creo que es importante intentar poner ejemplos. Me pareció muy interesante una información que leí sobre proyectos híbridos en que participan algunas instituciones culturales, ¿no? Donde se ponen algunos proyectos europeos en los que trabajan instituciones culturales pues con centros de investigación y con algunas startups o empresas tecnológicas, ¿no? Y ahí no sé si conocéis el caso que hay varios proyectos en Cataluña, ¿no? que por ejemplo, la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra con el MENAC, la Fundación Tapias, Eurecat, que es uno de los centros de investigación más importantes de Cataluña, y varias empresas tecnológicas pues están trabajando en el tema, por ejemplo, de cómo fomentar el engagement de los usuarios, ¿no? Bueno, pues ahí cada uno desde su punto de vista, ¿no? Aporta una experiencia y para que el usuario pueda vivir una experiencia pre y post, ¿no? y generar ese engagement, ¿no? Y como decía antes, hay muchas oportunidades para trabajar cosas diferentes, ¿no? En el campo de la cultura. Hablabas Yolanda, de... Sí. No, nada, decía que... No, Víctor, por favor. No, Jordi. Jordi. No, nada, comentaba, a ver, solo quería un poco continuar un poco lo que antes también comentaba en la primera parte de esta sesión y que he dicho que lo iba a extender durante lo que era la parte del debate, es básicamente el apunte que ha comentado también ahora Yolanda, ¿no? Es decir, cuando decía yo de innovación abierta, que había muchas definiciones, también entra es decir, no solo es innovación que proviene de agentes externos o de las sinergias que se producen con agentes externos, también quiere decir
innovación que se genera de manera abierta dentro de la compañía. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra el proyecto de intraemprendeduría. Y es que además es un perfecto timing para hablar, en mi caso, de este tipo de iniciativas, porque es justo lo lanzamos la semana pasada en DAM, la primera vez en los 145 años ya de historia de la compañía, que se lanza un proyecto de intraemprendeduría y estamos pues todos muy, muy contentos porque también han sido unos resultados muy interesantes. La verdad es que de 1.800 personas que podían apuntarse se han apuntado 600, es decir, que había muchas ganas de innovar dentro de la compañía y básicamente yo creo que es una de las acciones más importantes para fomentar la innovación dentro de la compañía es democratizar la innovación. Es decir, que todo el mundo puede ser partícipe de innovación dentro de la compañía y que no haya ni clases ni ponderaciones por ser un determinado perfil, una determinada posición, ni nada. Aquí en nuestro programa de intraemprendeduría, Lab 1876, básicamente es un programa abierto a toda la compañía donde a partir de 3 retos que hemos planteado, los trabajadores, los colaboradores y colaboradoras de DAM pueden aportar innovación. Y la verdad es que estamos ahora pues un poco pues abrumados por la respuesta, a ver cómo se desarrolla, pero bueno, lo que yo no sé si vamos a generar, espero que sí, innovación, pero aquí lo importante sobre todo, es también el cambio cultural que esto representa. Es el aprendizaje de metodologías que ahora decía Yolanda, de agilidad, de transversalidad, de horizontalidad, de liquidez en la estructura, y eso yo creo que si conseguimos eso, ya tenemos mucho camino a recorrer. Hemos ya recorrido mucho camino, quería decir, perdonad. A ver. Bueno, yo quería comentar, no tenemos bien estructurado de cómo motivar para la innovación y la creatividad, pero los primeros que creíamos que nos lo teníamos que aplicar a nosotros mismos, que al cabo de los años, evidentemente, ya no puede recaer todo en la dirección, porque, entre otras cosas, tratamos el mundo de la música y el que tratamos nosotros tan de tendencia, llega un momento, como os decía antes, de que tú ya no estás dentro de esa corriente musical ni de esa corriente cultural, y entonces tuvimos que empezar a introducir talento y gente joven. Y la verdad es que nos ayudó mucho, empezó a haber nuevas visiones, nos quitó prejuicios, en un momento nosotros nos tuvimos que quitar prejuicios y que conforme, es inevitable casi, conforme vas teniendo una edad te vas volviendo como conservador y hacer el esfuerzo de decir no, creerte que todo esto ya lo has vivido, ahora que me va a explicar y todo eso, también como directivos te lo tienes que sacar, esos prejuicios, escuchar, hay cosas de las que te vienen nuevas que a lo mejor no son tan nuevas, pero las tienes en toda corriente y tendencia de ideas, aunque te parezcan que vengan repetidas, siempre hay algo de nuevo, y fue uno de los primeros esfuerzos que tuvimos que hacer en dirección. Y la verdad es que ayudó mucho el introducir gente joven y gente con talento. Nosotros mismos hicimos ese esfuerzo de cambio, nos motivó, nos estimulamos y volvimos a ser creativos. Es decir, que estamos viviendo como una segunda juventud donde se premia y, como decíais antes, es muy horizontal, todo el mundo se siente que puede hacer una aportación creativa, que nadie se la va a tirar por el suelo, puede haber venido nos equivocamos, pero no, a partir de esa surge otra idea. Es decir, que sí que es verdad que el trabajo en equipo y de una forma muy horizontal ha ayudado, y sobre todo un esfuerzo en el equipo directivo de quitarnos prejuicios y dar la bienvenida a nuevas ideas.
Bien, hablabas ahora un poco también del talento innovador, de ese aprendizaje a veces entre generaciones. ¿Cómo dirías también que se capta? Y lo más importante, yo creo, ¿cómo se retiene el talento innovador? ¿Cómo conseguimos que o se puede retener? Es otra de las preguntas, quizás no se puede retener el talento, no lo sé. ¿Cómo lo aplicas también en cada uno de vuestros casos? Bueno, a ver, haciéndolos muy partícipes del proyecto. Yo creo que aquí nosotros, todo el mundo se siente muy parte del festival, muy partícipe, ilusionado y sentirse parte de... bueno, y pagar bien también, la verdad. Porque si estás contento con alguien pues y si te lo puede y si la empresa se lo puede permitir y puedes pagar bien, pues hay que pagar bien y que la gente vea que puede prosperar dentro de la empresa y sobre todo que tiene una voz dentro, ¿no? Y que se sienta valorado. Entonces, yo creo que eso es importante. Y en los casos de DAM y Banco Sabadell, un poco. Bueno, yo estaba pensando más en las startups, porque nosotros, además de financiar como banco startups y darles servicio desde Vía Startup, también invertimos en startups y conocemos, estamos en sus consejos y conocemos su problemática, que es una gran problemática de no solamente retener el talento innovador, sino el talento que implementa la innovación, ¿no? Y las startups, sobre todo las grandes, las que tienen muchas dificultades para captar talento digital, en concreto algunos perfiles de desarrollo pues, en lenguajes específicos o de Big Data o de inteligencia artificial. Y ellos, la verdad es que luchan entre ellas por retener ese talento y yo creo que es un poco lo que ha explicado Albert, ¿no? Ya no solamente las altas retribuciones que tienen, sino... bueno, te explican cada uno, el que no tiene terraza con huerto pueden llevar los perros a la oficina y el que no, pero al final, como el nivel de competición es tan alto ahí, lo realmente importante es el reto que tienen por delante, ¿no? Cuánto les estimula. El propósito de la compañía también es muy importante para la gente joven, creativa y con talento, el propósito, ¿no? El liderazgo empresarial, la cultura de la empresa. Yo creo que esos son temas muy importantes, ¿no? Para la retención del talento, que se sientan parte de algo con lo que se identifican y lo que tienen ganas de construir, ¿no? Y ahora decías, yo aquí en Primavera, que somos 130, ahora no, la mayoría estamos en ERTE, bueno, por desgracia, por la situación, pero la gente puede venir con su perro a la oficina y ahora yo estoy viendo por aquí un par de perros para arriba y para abajo. El director que viene siempre con su perro, que hoy está aquí, y siempre hay algunos perros por aquí arriba abajo de la oficina y ya nos hemos acostumbrado. Y se trabaja muy bien, la verdad. Yo quiero reforzar una idea que ha hecho Yolanda, perdón. Jordi, ¿ibas a hablar tú? No, pero yo solo Sonia, por favor. reforzar la idea del propósito, que nosotros en Fundación Banco Sabadell, como trabajamos más en el talento, en la parte educativa y así, es fundamental y no se fomenta en la búsqueda de ese propósito. Por lo tanto, a veces cuando las personas trabajan en empresa tampoco piden que la empresa tenga ese propósito y es fundamental para construir incluso la innovación. Y luego hay otra cosa que se fomenta poco en la educación y que en cambio la cultura sí que lo fomenta a través de la filosofía o las artes, que es el pensamiento crítico. Fijaros que la cultura puede ayudar a construir ese pensamiento crítico y también ese propósito a través de la investigación de las propias emociones, las artes y demás, para encontrar ese propósito e innovar. O sea, es que el problema a veces es que la cultura de la innovación, que es el pensamiento crítico, ese propósito, no viene desde la educación. Y las empresas lo están demandando, y el mundo de las startups, que son las ágiles, ¿no? Las que construyen modelos rápidos y que a veces algunas empresas grandes compran, no construyen ese propósito, no dejan construir. Entonces, para mí es relevante apuntar a esos dos términos hablando del talento innovador. Jordi, perdona.
No, a ver, tampoco mucho más a añadir porque yo creo que han contestado perfectamente mis compañeros, pero bueno, solo decir que esto es un gran reto, ¿no? Gran reto para empresas como, por ejemplo, como DAM, cómo poder captar y retener, porque son las dos cosas igual de importantes, no solo talento, sino también talento innovador, ¿no? Es decir, y yo creo que aquí es muy importante, creo que es crucial, pues demostrar los valores y todo esto. Yo creo que ya está sobreentendido, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero creo que es muy importante demostrar muy bien al potencial colaborador, potencial trabajador, cómo de abierta es la compañía, es decir, que no se frustre, ¿no? Es decir, generar unas expectativas que sean realistas en cuanto a la mente inquieta del colaborador, del potencial colaborador en este sentido. Yo creo que bueno, todo lo que sea, pues mostrar que la compañía pues o está en camino de tener una estructura ágil, de una estructura transversal, de apostar por ideas out of the box, ¿no? Que se llaman fuera de la caja. Todo esto, pues yo creo que es fundamental para captar y para retener. Y en este caso, yo quiero decir que DAM está haciendo grandes esfuerzos para ser así. La verdad es que lo demostramos, se demuestra pues fichando gente muy interesante, ¿no? Que nos aporta mucho valor en este sentido. Bien, gracias. Gracias Sonia, gracias Albert, gracias Yolanda y gracias Jordi. Me dicen que ya nos quedamos sin tiempo. La verdad es que cuando surgen reflexiones interesantes como lo que está sucediendo en este debate, el tiempo pasa volando. Así que nada, solo daros las gracias a todos por esta interesante mesa sobre la cultura de la innovación, en la que hemos podido escuchar grandes titulares y reflexiones. Me quedo con alguno de ellos. Llevamos el ADN innovador en la actitud y arriesgar forma parte de la innovación, nos decía Albert. La búsqueda de la innovación tiene que ser genuina, la gente se tiene que sentir libre para ser creativa, añadía Yolanda, poco antes de que Sonia y Jordi reivindicaran valores tan importantes como el propósito, el pensamiento crítico, el aprendizaje, la agilidad, la transversalidad, el out of the box o la liquidez. La sociedad líquida que decía Bauman. Dejadme solo añadir que para mí ser periodista en pleno siglo XXI también es ser innovador, porque como suelo decir, el periodismo es una filosofía de vida capaz de cambiar las reglas. 24 horas, una actitud, una forma de hacer, trabajar, vivir y también co-crear. Una pasión, una forma de compartir tu vida con todos aquellos que te rodean. Así que, según mi humilde opinión de economista y director del diario Vía Empresa, hay que salvar la cultura de la innovación y no solo por amor al arte. Así que, de nuevo, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.